tal? ¿Cómo les va? Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a Mirador Universitario. Hoy, exactamente hace 20 años, la Ciudad de México, el país, vivió una consternación muy importante por el sismo de 1985. En esta ocasión, Mirador Universitario, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y con la participación del Instituto de Geofísica, llevamos a todos ustedes un programa especial con motivo del aniversario de este sismo, al cual hemos intitulado 1985, el parteaguas de la sismicidad mexicana. Así que a nombre de nuestro titular, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, le agradecemos su preferencia y acompañarnos en este programa especial. Y bueno, para ello me voy a permitir presentar en primer lugar a los especialistas que nos acompañan en esta ocasión para hablar de este importante tema, cuáles han sido los avances de investigación en esta materia a la fecha, qué se ha aportado, los cambios propiamente, por eso se habla de un parteaguas a distintos niveles, social, económico, político. De todo esto y mucho más vamos a hablar con ustedes. Les recordamos que están nuestros teléfonos que usted ya conoce, el 5622-8720 y 5622-8728, en donde habrán especialistas que podrán responder a todas sus inquietudes. De esta manera me permito presentar en primer lugar al doctor Luis Quintanar Robles, quien es jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenido. Igualmente nos acompaña el doctor Carlos Valdés González, jefe del Servicio Sismológico Nacional, del cual es aquí un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Krishna Singh, investigador del Departamento de Sismología, también del Instituto de Geofísica. Krishna, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien. Y bueno, en esta ocasión me parece que es muy importante comenzar clarificando por qué se intituló a este programa, que justamente en 1985 esta fecha es un parteaguas en la sismicidad mexicana. En forma simultánea, en breve verán ustedes en pantalla el objetivo de este programa, tal como ustedes lo tienen en este momento, que es ampliar y fortalecer entre el auditorio la cultura de la prevención ante el riesgo sísmico. Nada mejor que el aprendizaje que podamos capitalizar, que se ha venido capitalizando desde esta terrible situación que vivió toda la población mexicana y el mundo. Así que de esta manera, Luis, yo te preguntaría, ¿por qué es un parteaguas para la sismicidad mexicana el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985? Bien, bueno, considero que fue un parteaguas desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, el punto de vista político representó un reto en ese momento para el gobierno, en donde no había precedentes. Hay que recordar que después de 1985 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, que no existía antes y que ahora está, digamos, tan de moda. Significó también un parteaguas desde el punto de vista económico. Fluyeron a partir de ese momento recursos hacia la tecnología, fundamentalmente la instrumentación sísmica. Fue un parteaguas del punto de vista social. Nos enseñó que la población tiene la capacidad para organizarse sin necesidad de la ayuda del gobierno. Y bueno, finalmente, y hay que reconocerlo, fue un parteaguas desde el punto de vista académico, porque desgraciadamente si no hubiera habido ese sismo, no estaríamos ahora en los niveles técnicos y sobre todo de conocimiento de la sismicidad que tenemos actualmente. Claro. Bien, agregaríamos algo más sobre esto, Carlos, Krishna, con respecto a por qué decimos que fue un parteaguas. Pues yo creo que sí ha dicho Luis lo que pasó, ¿no? Desde el punto de vista de investigación sí cambió el rumbo, ¿no? Fue muy claro que no sabíamos las cosas tan bien como deberíamos saber. El daño en el Distrito Federal fue algo no esperado y quedó muy claro que no sabíamos del fenómeno sísmico tanto como quisiéramos. Y fue en parte agua en el sentido de crear la conciencia, no solamente en los investigadores, sino en toda la sociedad, de más trabajo científico para saber más de los sismos, qué es lo que pasa, qué es un sismo, qué es lo que pasa, cómo propaga las ondas y qué es lo que finalmente pasa en el Valle de México, esencialmente donde fue el daño. Sí fue un parteaguas y como más tarde tal vez tendremos ocasión de mencionar,
los avances han sido significativos desde esta fecha, ¿no? Así es. Muchas gracias, Karina. Carlos, ¿algo que quisieras agregar? Podríamos considerarlo también como un parteaguas generacional, porque el país es un país joven. Todos aquellos jóvenes que tengan menos de 20, 21 años no vivieron el sismo, no lo vivieron, probablemente escuchan a los mayores hablar de vez en cuando, murmurar acerca del sismo, y yo creo que deberíamos hacer un paréntesis y una reflexión y platicar con ellos. Esta es la oportunidad de hablar qué pasó hace 20 años y con estas pláticas el evitar que eso pueda volver a ocurrir en este país. Claro. Y bueno, con respecto a las reacciones que se dieron en ese momento, en el momento de los hechos, y de qué manera se respondió, tenemos una entrevista, en este caso con el doctor Ismael Herrera Revilla, exdirector del Instituto de Geofísica. Igualmente también tenemos la entrevista con el maestro Zenón Jiménez Jiménez, que nos van a hablar justamente de las repercusiones, experiencias de esta situación cuando sucedió. Así que vamos a ver estas entrevistas y volvemos con nuestros especialistas al estudio. El rector se puso en contacto conmigo. Como ustedes saben, el Servicio Sismológico Nacional es dependencia del Instituto de Geofísica. Y siendo yo en esa época director del instituto, me dio instrucciones en el sentido, me solicitó que asumiera la coordinación de las actividades del instituto en torno al evento. Desde luego la responsabilidad del instituto ante el país pues es, y lo era entonces, proporcionar información fidedigna basada pues al mejor nivel técnico disponible, que precisamente es la responsabilidad del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, fue lo que hicimos, estuvimos pendientes, hubo una respuesta desde luego de todo el personal, hubo una gran solidaridad y la mayor colaboración posible para dar la información de la mayor calidad y con la mayor oportunidad. Desde luego, desde un punto de vista humano, pues fue una tragedia sumamente grave, pero pues aún en esas circunstancias hay consecuencias que pueden ser positivas. En particular, había poca conciencia generalizada entre el público y las propias autoridades del país de la importancia de la sismología. Otra de las consecuencias técnicas y científicas fue que se procedió a una revisión muy exhaustiva, muy concienzuda, por ejemplo, del reglamento de construcciones del Distrito Federal, y en él participamos muchos de los especialistas que habemos en el país, muchos de los investigadores que vemos en el país, inclusive aquí en el propio instituto tuvo la misión de coordinar los trabajos para la predicción del comportamiento de los sismos en el Valle de México. Bien, esta fue la entrevista con el doctor Ismael Herrera, exdirector del Instituto de Geofísica, y tal y como le comentamos hace un momento, más adelante tendremos la entrevista con el maestro Zenón Jiménez Jiménez. Y continuando con el tema que nos ocupa, Carlos, yo quisiera preguntarte, ¿qué se ha hecho en estos 20 años con respecto a lo que es la instrumentación sísmica, por favor? Bueno, a partir de esa fecha tan crucial se dio cuenta la comunidad sismológica que había poca información, que sí había sismógrafos. El servicio es fundado desde 1910, teníamos estaciones trabajando desde ese entonces, pero se incrementa dramáticamente, por ejemplo, en el caso de los acelerómetros, que había unos cuantos, no más de 5 acelerómetros en la Ciudad de México, y que miden el movimiento fuerte, que son los que pueden dar la mejor información para mejorar los códigos de construcción. Ahora este número sobrepasa ya casi los 200. También la red sismológica nacional es ampliada.
Actualmente se utilizan estaciones que transmiten con tecnología de punta, utilizamos enlaces satelitales, utilizamos instrumentos que nos permiten conocer claramente todos los mecanismos de ruptura, estudiar el fenómeno sísmico como lo hacemos los investigadores para entenderlo y para finalmente poder aplicar esta información al beneficio final de la sociedad. Entonces sí es, como se comentaba al inicio del programa, es también un parteaguas en la instrumentación. No estamos, por ejemplo, a nivel de competencia con Japón, por ejemplo, en donde hay más de 1.800 sismómetros en todo el país, pero consideramos que la cobertura que la tenemos es adecuada, que por supuesto la podemos mejorar y vamos avanzando en esa dirección. Y en este sentido, Carlos, ¿cuál ha sido el papel, digamos, de las investigaciones realizadas en esta área en el Instituto de Geofísica de la UNAM? Bueno, la parte del servicio sismológico provee de la materia prima de los sismólogos, que son los registros sísmicos. Se trata de mantener registros de alta calidad. Anteriormente, por ejemplo, por algo decir, la capacidad de las computadoras era muy pequeña, no se podía guardar todo el registro. En la actualidad podemos grabar completamente todo el movimiento del terreno a unas tasas muy importantes, como son 100 muestras por segundo por cada uno de estos canales, que proporciona la información adecuada para conocer no solo los sismos de México. Por ejemplo, el caso del sismo del 26 de diciembre de Indonesia fue perfectamente registrado por la red mexicana y nos permite hacer estudios no solo de la corteza debajo de nuestro país, sino hasta poder contribuir con estudios ya más hacia el interior del planeta. Entonces, con instrumentos de buena calidad, también podemos hacer investigación de buena calidad. Así es. Muchas gracias, Carlos. Krishna, yo quisiera preguntarte, a partir de esa fecha, ¿cómo es que ha contribuido la sismología mexicana para mitigar estos desastres que provocan los sismos de esta magnitud, de esta gran magnitud? Bueno, como yo estaba comentando antes, ¿no? Quedó manifiesto que faltaban cosas, que no sabíamos bien qué es lo que estaba pasando. No éramos capaces de predecir los movimientos en terrenos como Valle de México debido a los sismos que ocurren en la costa de México. Y fue parteaguas en ese sentido. Dimos cuenta que sí necesitamos más instrumentos. De hecho, gracias a algún esfuerzo en la colaboración con una universidad de Estados Unidos, habían instrumentos a lo largo de la costa y aún en Valle de México operados por el Instituto de Ingeniería. Y esos fueron muy importantes, vital de hecho. Y aquel entonces estos registros fueron uno de los más importantes en el sentido de que nunca se había registrado un temblor de magnitud 8 justo arriba del temblor, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, entonces estos registros, sin embargo, eran muy pocos y nos dieron elementos para aprender más cosas, pero era muy obvio que necesitábamos más datos. Como estaba mencionando Carlos, ¿no? Empezaron más instrumentos y a lo largo de tiempo ha crecido la red algo. Luego podemos regresar al punto si esta red es suficiente, qué es lo que necesitamos. Pero de cualquier manera, el proceso, 20 años de aumento en instrumentación y un esfuerzo continuo de los investigadores, tanto del Instituto de Geofísica como del Instituto de Ingeniería, en colaboración por separado con otros institutos, con instituciones extranjeras, pues se ha llevado investigación en todos los campos de sismología. El avance ha sido francamente impresionante. Desde de las características de las fuentes, qué pasa durante el proceso del temblor, cómo propagan las ondas desde la fuente hasta llegar al sitio, qué pasa cuando llegan las ondas en diferentes sitios, cómo se amplifican, cómo se atenúan. Todo este fenómeno ahora sabemos muchísimo más, de tal manera que ha habido un salto muy pronunciado en este sentido. Por ejemplo, podemos ver en el caso de México, la Ciudad de México. Se ve en la pantalla un registro de un temblor que hubo justamente hace 10 años, septiembre 14 de 1995 en Copala, magnitud 7.4. Se ven los registros y eso gracias porque tenemos más sensores en Valle de México ahora en comparación de 85, ¿no? Se ven características muy claras, se ven algunos lugares de la parte blanda de la Ciudad de México, es parte
blanca que se ve, los registros muestran amplitudes de las ondas muy grandes, mientras que en la zona de Loma, ciudad universitaria, a la izquierda, por ejemplo, se ven estas mismas ondas con amplitudes, este mismo temblor se ve con ondas muy, muy chiquitas. Y se ve el fenómeno de amplificación de las ondas en Valle de México. Gracias a este tipo de registros y análisis de ellos, ahora se puede uno predecir cuál sería el movimiento en el Valle de México, en diferentes puntos, postulado cualquier temblor a lo largo de la costa. Y es el gran avance desde el punto de vista de estimación de peligro en el Valle de México. Se puede postular cualquier evento en la costa, se puede estimar, no solamente el Valle de México, pero especialmente el Valle de México, gracias a este tipo de registros que tenemos, podemos predecir movimientos en otros lugares, Guadalajara, Oaxaca, etc. Entonces, este avance de poder predecir los movimientos en diferentes partes de la República es la cosa básica para construir mejor. Es la información que necesitan los eminentes ingenieros sísmicos de México para luego empezar con códigos de construcción y elaboración de mapas de peligro sísmico. Entonces, regresando otra vez, yo creo que ha habido un avance muy, muy significativo. Deberíamos estar orgullosos todos que hemos participado en este proceso en 20 años y hemos aprendido muchísimo. Luego podemos regresar que si, cómo sería la perspectiva en futuro, que no me parece tan promisorio para algunas razones. Podemos regresar a este punto luego. Pero yo creo que sí, en los últimos años ha habido un avance tanto en gracias en gran parte la instrumentación sísmica. Eso incluye sismógrafos y acelerógrafos, pero gran esfuerzo de los investigadores también, que sabemos mucho más de lo que pasa y podemos estimar con más confiabilidad peligro sísmico y reglas de construcciones. A mí me parece que sí sería muy importante, Krishna, que nos comentaras por qué no te parece tan promisorio, un poco en este juego del antes y después al 19 de septiembre del 85. Yo diría que aunque hubo un aumento en instrumentación, nos hemos quedado muy atrasados ya. En el sentido de que sí, después del 85 hubo aumento en la instrumentación, pero este ritmo no ha seguido, de hecho ha disminuido. El resultado de esta cosa es que ahora España, un país mucho más chiquito, que casi no tiene sismos, unos cuantos, si uno ve 2 años de sismicidad, tiene un magnitud 5 para arriba, tiene 49 estaciones de banda ancha sismológicas. En comparación, nosotros tenemos 23. Es una comparación. En 85 España no tenía ni un dato digital, no existía tal cosa, pero ya en 20 años España está, se puede ver, ¿no? Un país más chiquito tiene 3 veces o 2 veces más instrumentos que tenemos nosotros. Entonces, el crecimiento en número de instrumentos en México no ha sido lo más deseable. Entonces, por la misma razón, tenemos una visión muy borrosa de lo que pasa, ¿no? Tenemos una visión, sabemos mucho más de lo que sabíamos antes, pero las cosas no son tan nítidas, no sabemos bien todas las cosas. Y eso solamente se puede alcanzar si aumentamos, instrumentar ya en serio todo el país con más sismógrafos y luego hay otras deficiencias, como por supuesto para mantener las redes, comprar los instrumentos y más de todo, entrenar y contratar los profesionalistas que van a analizar esos datos. En China, por ejemplo, el otro antier, en el simposio Luis Teva, estaba diciendo que tiene 12.000 gente trabajando en problemas de investigación de sismos. 12.000. Yo creo que aquí, si contamos los que están activos en este problema, serían 20. ¿No? El presupuesto que China está asignado para compra de aparatos dentro de unos cuantos años era 450 millones de dólares. Nosotros, yo creo que en los últimos 6 años hemos gastado, y todavía no recibimos los aparatos, 4 millones de dólares. Entonces, somos muy atrasados. Y si no tomamos medidas ahora, pues luego podemos lamentar, ¿no? Ejemplo otro, tal vez eran puntos para discutir más tarde, pero hubo un temblor en Colima, 2003. Pues no había ningún sensor útil dentro de una distancia de 150 kilómetros, porque no hay suficientes instrumentos todavía en el país. Entonces no se pudo
aprender más de ese sismo. Entonces se perdió una oportunidad, pues. Entonces, hay deficiencias, el crecimiento no ha sido lo adecuado. Y necesitamos hacer un esfuerzo mucho más grande, porque lo que pasa es que es como todos los esfuerzos científicos. Inicialmente, con poca inversión, el conocimiento sube rapidísimo, ¿no? Sí. Pero luego llega a un punto donde para mejorar, ver las cosas más claramente, ya cuesta mucho más trabajo y esfuerzo, dinero, ¿no? Entonces, pues, pero no hay otra alternativa. Claro. Y bueno, todavía hay mucho por hacer, de verdad, sin duda. Y bueno, ahora es momento de pasar a la entrevista que habíamos comentado, en este caso con el maestro Zenón Jiménez, quien es ex jefe del Servicio Sismológico Nacional y quien nos va a hablar, entre otras cosas, sobre qué tanto estaba preparado en ese entonces el Servicio Sismológico Nacional para enfrentar un sismo de esta magnitud, si se sabía o había algún dato que diera cuenta de que era probable que sucediera un sismo de esta magnitud en la costa de Michoacán y a otras cosas más. Vamos a ver esta entrevista y regresamos aquí al estudio. Le recordamos nuestros teléfonos 5622-8720 y 5622-8728. En realidad, cualquier observatorio está preparado en su momento para registrar cualquier evento. En nuestro caso, estábamos preparados. Lo que sí no estábamos preparados es esperar qué evento, de qué magnitud. En este caso del sismo de 1985, rebasó nuestra situación tecnológica del momento. Pero eso ocurre generalmente en todas partes del mundo, aún en la actualidad, porque los instrumentos son muy sensibles y con un movimiento tan fuerte como el de 1985, los instrumentos salen de escala, puesto que cada instrumento está amplificando el movimiento del suelo. De por sí el movimiento del suelo es muy fuerte, al amplificarlo el mismo instrumento se daña. Efectivamente nosotros estábamos preparados con una tecnología de 1900 que era, digamos, reductos de nuestros estudios y de todo esto, pero eran muy útiles para saber de menos, por lo menos, la localización del evento. Lo que ocurrió es de que al ocurrir el sismo tan grande, tan fuerte, se nos cayó el sistema. Las vías de comunicación nacionales, o por lo menos en el centro de México, se cayeron. Nosotros dependíamos mucho de la manera como se transmitía a través de vía telefónica la información de las estaciones foráneas. Y de esa manera nosotros podíamos determinar el epicentro con precisión. En este caso lo hicimos de una manera tentativa, provisional. Al instalar una red sismológica, desde luego que se tenían estudios previos de zonas donde con más frecuencia ocurren los sismos. En este caso, tanto Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son zonas de alta sismicidad. Entonces, siempre se espera que vaya a ocurrir un evento. Un evento tan grande no lo esperábamos, pero de todas maneras, en esa región en 1932 ya había ocurrido un evento de una magnitud muy grande. Los dos sismos más grandes que ocurrieron en el siglo XX ocurrieron en la costa, uno en la costa de Jalisco y el otro en la costa de Michoacán. Y de esos pues, nos constata, digamos, los sismogramas como este que estamos viendo aquí, es el sismograma del sismo de 1985. Y si podríamos hacer algo posteriormente a eso, si hacíamos los estudios correspondientes, se han hecho, desgraciadamente con tecnología muy modesta, porque los recursos del servicio sismológico no son muchos, pero ahora, a raíz de este sismo, el mismo gobierno se ha fijado un poco más en la observación sismológica y ahora se cuentan con alguna tecnología de punta que nos permite calcular prácticamente de inmediato, en tiempo real, los parámetros de los sismos.
pues ¿qué le pareció a usted? Sin duda muy interesante la entrevista con el maestro Zenón Jiménez, y yo quisiera preguntar a nuestros especialistas que nos acompañan en el estudio que nos dieran su punto de vista sobre este recuento de los hechos que nos acaba de presentar desde el punto de vista sismológico el maestro Zenón Jiménez, por favor. Sí, es importante mencionar que en efecto ya había una serie de instrumentos que podían detectar sismos, no se contemplaba un gran sismo como el del 85, lo que ha comentado también Sri sobre la necesidad de tener más información. Es importante también entender que no porque tengamos 300 o 400 sismómetros vamos a poder predecir el sismo. Lo que queremos hacer es conocer cuáles son las afectaciones en cada uno de los lugares en donde puede temblar. En nuestro país la sismicidad se concentra, como se mencionó, en esos lugares, pero también en la parte norte, en otra parte central, hay sismos importantes pero poco frecuentes. Al menos deberíamos de tener, por ejemplo, una estación sísmica por estado, y eso todavía no lo cumplimos. Ya. Muchas gracias, Carlos. Luis. Bueno, yo simplemente comentar a lo que dice el maestro Zenón Jiménez, pues que básicamente durante estos 20 años efectivamente han aumentado el número de estaciones sismológicas, ha aumentado el número de instrumentos, la tecnología ha avanzado. Sin embargo, seguimos adoleciendo un poco del problema esencial, que es el de personal calificado para poder determinar en un momento dado con mucha confiabilidad la posición de un epicentro. Es evidente que los avances se han dado, y si bien hace 20 años se tardaron 2 horas en dar el epicentro, ahora el tiempo se ha reducido a media hora, pero queremos todavía mejorar, y la idea de instrumentar el país es justamente poder llegar a ese punto con la conjunción del aumento del número de sismólogos en México. Bien, muchas gracias, Luis. ¿Algo que quisieras agregar? No, bueno, yo estaba aquí en la ciudad cuando ocurrió el temblor, y era para empezar a esperar, ¿no?, que las cosas no iban a funcionar, porque así es, temblores grandes ocurren, no hay comunicación, y los sismógrafos de aquel entonces saturaban, todo tipo de problemas, era una cosa. Ahora, hay mejores posibilidades, sin embargo, como estaba mencionando Luis y Carlos, el problema sigue siendo, porque es servicio en el sentido de que tenemos que tener la respuesta en casi tiempo real, ¿no? Así es lo que quiere la sociedad, que ocurre el temblor rápidamente. Pero ocurre un temblor, los temblores ocurren en las vacaciones, en fin de semana, en la noche, donde los investigadores no están en la universidad, están gente de la guardia. Ahora, todo depende de disponibilidad de los aparatos, empieza la dificultad, porque sí necesitamos, como estaba diciendo Luis, personal muy bien preparado y continuamente, 24 horas disponible ahí, ¿no? Claro. Si no, pues no, las cosas no funcionan. Entonces, contar con los instrumentos adecuados y con la disponibilidad para poder estar muy atentos de todos estos fenómenos. Claro. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues es momento de ir a una pausa, a una breve pausa. Quédese con nosotros. Nuevamente le recordamos nuestros teléfonos 56 22 87 20 y 28, y desde luego quédese con nosotros en Mirador Universitario con este programa, emisión especial a 20 años del sismo de 1985. Vamos a una breve pausa y volvemos.
estamos aquí de regreso y como lo hemos comentado en otros programas, les recordamos nuevamente que más del 50% de la investigación que se realiza en el país se realiza en la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios. Y desde luego las aportaciones del Instituto de Geofísica sin duda han sido muy importantes. Justamente sobre este tema, yo quisiera preguntarte, Luis, si eres tan amable, actualmente, ¿cuál es el tipo de investigaciones que se están llevando a cabo en este ámbito? Bien, bueno, dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en la UNAM, utilizando los registros sísmicos de la red actualmente instalada, ya lo mencionó el doctor Singh anteriormente, fundamentalmente esos estudios que se relacionan con amplificación de suelos se llevan a cabo en el Instituto de Ingeniería. Yo simplemente mencionaría algunas líneas que se llevan a cabo en el Instituto de Geofísica. Una de ellas es básicamente la relación que puede existir entre sismos de magnitud importante. Se ha visto que después de un gran sismo aumenta la probabilidad de ocurrencia de uno de magnitud similar en las regiones circunvecinas. Ese es un resultado que, si bien se sabía que después de un temblor iban a ocurrir otros en las regiones vecinas, se ha cuantificado de alguna manera. Otra de las investigaciones que se llevan a cabo y utilizando justamente esa cantidad de instrumentos con los que contamos actualmente y otros que son prestados, digamos, de otras instituciones, es la tomografía de las placas oceánicas bajo nuestro país. En la siguiente figura, si la pueden mostrar, se puede ver un mapa de México en donde la línea está indicando la trayectoria en donde actualmente se encuentran instalados 100 aparatos de tecnología de punta, de banda ancha, y cuya finalidad principal es obtener una imagen, digamos, tomográfica de la placa oceánica bajo nuestro país. Esos aparatos han sido colocados con ayuda de instituciones extranjeras y que nos han permitido conocer más acerca de las placas. Otro de los aspectos que podemos decir se desarrollan en el instituto es el análisis de cómo se mueven las placas, pero a nivel muy lento. Con la ayuda de una red de instrumentos GPS instalada en la zona costera de nuestro país, se ha podido ver que existen movimientos lentos, que decir que ocurren a una escala de tiempo del orden de meses y aún de años, y que pueden liberar una energía similar a la energía que liberaría un sismo importante. Aquí se muestran en esta imagen las direcciones de convergencia de la placa, y esas direcciones de convergencia de las placas nos han permitido saber que en ciertos momentos en la historia reciente del país ha habido movimientos cuya energía liberada es similar a esos sismos de magnitud conocida como 6 o 7 y que se les llama comúnmente sismos lentos. Ese es uno de los últimos avances que se ha desarrollado. Y bueno, pues serían algunos de los avances principales. ¿Qué más podríamos decir, pensaba en este momento, Luis, con respecto a la aportación o más bien a la utilidad de las nuevas tecnologías? Hablabas ya de sistemas digitales para el desarrollo de este tipo de investigación. Bueno, fundamentalmente una de las aportaciones que se ha dado es la principal es que podemos tener un archivo de eventos, un catálogo muy completo. Otra de las ventajas de tener información de tipo digital es que podemos ver ahora características de estructura del subsuelo que antes no podían ser observadas con ayuda y manejo y análisis justamente de estos registros de tipo digital. De manera que el avance, sobre todo en el análisis de información utilizando datos digitales, ha sido enorme. Claro. Sin duda. Muchas gracias, Luis, te agradezco. Carlos, con respecto a estas investigaciones en este mismo tenor, ¿hay algún indicador del que ya podamos hablar o parámetro que nos permita identificar la periodicidad de estos sismos de esta gran magnitud? Bueno, sabemos que el proceso que genera los sismos en el país, como se ha comentado, estas placas tectónicas se mueven. Una vez que se mueve un pequeño segmento, no se mueve la placa completa, se mueve un pequeño segmento,
hay un fracturamiento por debajo de la superficie, se libera la energía, se generan las ondas sísmicas y en ese mismo momento comienza a haber otra vez un proceso de acumulación de energía. Podemos hablar de la ciclicidad de los sismos. Lo que no podemos hablar es de tiempos exactos, no podemos hablar de tiempos exactos porque los lugares difieren, porque la geología por debajo, porque la forma en que se fractura son fenómenos que van modificando el comportamiento. Yo pondría el ejemplo de que si nos cortamos un dedo, cicatriza, y si volvemos a cortarnos en la misma cicatriz, probablemente el proceso de cicatrización sea más tardado porque el tejido ya quedó un poco más extraño, no uniforme, y si volvemos a cortarnos en el mismo lugar, las cosas van a ir cambiando en donde claramente es una situación diferente. Lo mismo ocurre en la costa. Lo que sí podemos determinar son sitios en donde no ha habido sismos importantes. Ahí es en donde hay un enfoque a conocer cuáles son las zonas en donde el peligro sísmico puede ser mayor porque ya se ha acumulado una energía importante. Específicamente se ha hablado de la brecha de Guerrero, lo mencionó el doctor Krishna Singh, en donde había ya instrumentos en el 1985 con la finalidad de medir en lo que sería campo cercano, muy cerca de la ocurrencia del epicentro, un sismo. Esta zona, en la parte central de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo, ha pasado mucho tiempo desde 1911 en donde no se ha producido un sismo importante. Para este lugar un sismo importante es un sismo mayor de magnitud probablemente 7.5 y el límite superior hay diferentes variantes, pero probablemente no llegaría al 8.1 como el del 85. Lo que no sabemos es cuándo, ya sabemos el lugar, ya sabemos la probable magnitud, pero no sabemos cuándo. Se ha hablado de que puede pasar en 3 meses, puede pasar en 5 meses o puede pasar en 10 años. Lo que sí sabemos que a medida que pase más tiempo, eventualmente nos estamos acercando cada vez más a que en ese lugar ocurra un sismo. Es por eso que otra de las componentes de las que no hemos hablado aquí es la participación de la gente. Podemos tener un conocimiento científico importante, nos faltan cosas, las pedimos, las solicitamos, pero también del lado de la gente debe de haber una respuesta a la preparación. Yo podría decir, ¿qué tal si de alguna manera se puede saber que va a ocurrir un sismo el próximo mes? Si la gente no se ha preparado, inclusive las estructuras que requerirían de tiempo para ser modificadas o hasta para ser desalojadas, no nos va a dar tiempo. Todo esto es un proceso en el que tenemos que aceptar que en este país es normal que tiemble, que los sismos que ocurren no son únicamente los que sentimos. Las tasas normales de sismicidad nos indican el año pasado hubo 940 sismos mayores de magnitud 3. Esto lo pueden consultar en la página del Servicio Sismológico Nacional que ha aparecido aquí en el programa, y podrán darse cuenta de la sismicidad frecuente de todos los días. Esto implica que la Tierra es un planeta vivo y que el país en donde vivimos es un planeta, podríamos decir, vivísimo, porque hay mucha actividad y que de vez en cuando tenemos estos sismos importantes y que son los que debemos de tener en mente y de los que debemos de prepararnos para evitar que haya problemas serios como pasó en 1985. Claro. Carlos, ¿qué más podrías decirnos con respecto a la importancia de la participación de la gente? ¿Qué podemos hacer? Es a veces entendible cuando hablamos con la gente, dicen, ya no queremos saber de los sismos. El recuento del 85 fue muy trágico, fue importante. Cualquier doloroso. Ser humano dice, alguna experiencia dolorosa, no me quiero acordar, mientras más pronto me olvide de ella mejor. En este caso, esa experiencia podemos evitarla y eso requiere del conocimiento. La gente debe de conocer en dónde viven, aquí en particular en la Ciudad de México. Ya hablamos de suelos diferentes dentro de la Ciudad de México. La delegación Cuauhtémoc, la zona centro y otras zonas ahora también en el sur, que pertenecían a la zona del lago y que tienen un terreno muy blando, como lo mostró en la gráfica del doctor Krishna Singh. Vemos una amplificación más grande, o sea, el mismo sismo en Ciudad Universitaria es apenas sentido, el movimiento es muy lento y la duración muy corta. El mismo sismo a 20 kilómetros de distancia tiene un movimiento más severo y una duración más grande. Entonces tenemos que saber en dónde vivimos, el estado de la estructura que habitamos y de esa manera tomar conciencia. Es diferente, los planes de emergencia que debe tener la gente de la zona centro deben de ser frecuentemente revisados comparados con los de las personas que habitamos o trabajamos en la zona sur. Claro, muchas gracias, Carlos, te agradezco. Krishna, yo quisiera preguntarte, ya hablamos de periodicidad. Digamos, podríamos hablar de que existen algunos indicadores, algo que nos dé un indicio, unas horas
unas cuantas horas previas a que ocurra un terremoto o a la ocurrencia de un probable terremoto? Bueno, el panorama ahí parece bastante gris. La experiencia mundial indica que el asunto de predicción de temblores sigue siendo muy... Pues no ha tenido éxito. Y esos países donde la densidad de los instrumentos es tal vez 100 veces más grande que lo que tenemos nosotros, y hay cientos de veces más gente dedicada a este tipo de problemas. Y se ve que no se ven así precursores confiables antes del temblor que se puede usar como pronóstico de un temblor, ¿no? ¿Se les llama precursores? Precursores, sí, fenómenos que se ven antes y podrían ser sísmicos, podrían ser electromagnéticos, podría ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier campo que podemos observar. Pero no se ha visto una consistencia, ¿no? De hecho, el panorama sigue siendo muy gris, aún en caso donde la gente ha hecho pruebas muy concretas. Han habido lugares donde la gente tenía mucha confianza de la periodicidad de los temblores, por lo tanto decían que, bueno, que iba a temblar tal fecha, y resulta que no pasa esto. Entonces, este panorama sí es muy gris. Sin embargo, como estaba mencionando Carlos, lo que sí sabemos que van a ocurrir los grandes temblores. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos contra esta cosa. Claro. En esta cosa, yo quisiera mencionar, el tramo de Guerrero, por ejemplo, sabemos que puede ocurrir un temblor, y no ha ocurrido en los 20 años, porque esperábamos mucho antes del temblor de Michoacán. Sin embargo, el hecho de que sí es una brecha peligrosa, ha habido refuerzo de las escuelas. Y cuando sí ocurre el temblor, ya los niños podrían ser protegidos. Entonces creo que la idea de tener una idea de dónde tiembla, qué tan grande puede ser, y construir adecuadamente, es la solución. Claro. No contar con predicción a corto plazo. Y bueno, esto a mí me lleva a una pregunta quizá un poco como abogado del diablo, como se dice coloquialmente por ahí, Luis. Si no se pueden predecir los sismos, entonces, ¿para qué se hace la investigación? Bueno, en realidad acabo de mencionar hace rato algunas de las líneas de investigación que probablemente no tengan una aplicación práctica directa en cuestión social. Sin embargo, ya el doctor Singh lo había mencionado al principio del programa. Ahora sabemos mucho más de cómo son las amplificaciones de las ondas sísmicas al llegar al Valle de México. Sabemos más acerca de su transmisión. Entonces, en estos 20 años, los ingenieros sísmicos han trabajado de una manera completamente sorprendente, al grado que ahora se puede saber ya del orden, dentro de una ciudad como la Ciudad de México, en detalle del orden de cuadras, calles mismas, cuáles son los espectros de respuesta del suelo en esos sitios, y se puede saber cuáles son los periodos fundamentales de resonancia en algunos sitios de la Ciudad de México. Yo quisiera comentar una imagen que, si nos pueden poner aquí en pantalla. Antes de 1985 lo único que sabíamos era esto, es decir, que la zona del Pacífico mexicano era una zona sísmica, y que a medida que nos internábamos hacia el interior del país, esa peligrosidad disminuía. Si pasamos a la siguiente imagen, podríamos mostrar también que antes de 1985 el código de construcción se mostraba en forma de un espectro plano, prácticamente dentro de cierto rango de frecuencias para cualquier edificio. Después de 1985 tenemos lo que se va a ver en pantalla a continuación, y que muestra espectros de respuesta a diferentes periodos. Hemos llegado al detalle de saber cómo se comportan distintos tipos de edificio al paso de las ondas sísmicas, como decía el doctor Singh, para cualquier tipo de sismo de diferente magnitud, cómo se van a comportar. Entonces, en realidad, esto es el aporte de la sismología dentro del ámbito social, que nos va a permitir decir cuál es la utilidad de estas investigaciones. Muchas gracias, Luis. El tiempo se nos está yendo muy rápido, tenemos prácticamente 10 minutos más de programa. Muy interesante lo que han venido comentándonos los investigadores del Instituto de Geofísica. Yo quisiera preguntarte, Krishna, de manera puntual, con respecto al sistema de alerta sísmica instalado en la costa de Guerrero,
¿Cuál es su estado actualmente? ¿Se ha perfeccionado? ¿Se ha ampliado? ¿Qué podrías decirnos brevemente al respecto? Bueno, la alerta fue instalada esperando el temblor en Guerrero. Entonces tiene 15 sensores, cubre una área muy chiquita, desde 300 kilómetros. Entonces si ocurre un temblor ahí, existe la posibilidad de la alerta. La ciudad es muy lejos de la costa, por lo tanto hay tiempo. Bueno, tiempo de 60 segundos. Entonces, el problema de la alerta, aunque es un logro tecnológico importantísimo, siguen siendo muchos problemas, aunque a lo mejor el público no sabe muy claramente. El problema básico es porque la cobertura de este sistema de alerta es muy limitada, solamente cubre una parte de Guerrero. Ahora, se ha ampliado esta alerta en el estado de Oaxaca, entonces podría aumentar todavía posibilidad de detección de temblores para Valle de México. Pero el problema básico sigue siendo que la cobertura de los sensores no es adecuado, no es suficiente, junto con la cosa de que el algoritmo de detección de los temblores parece que no es muy adecuado. Por ejemplo, esta gráfica, esta tabla muestra un análisis de funcionamiento de alerta. Aquí, en los últimos 13, 14 años, fueron dados 46 alertas restringidas, quiere decir que la magnitud asignada para estos eventos fue entre 5 y 6. En realidad, solamente 15 de estos eventos cumplieron con el requisito. Entonces, solamente 15 de los 46, para ellos sí la alerta fue exitosa. Por el resto, falló la alerta. Entonces, si vemos otra vez esta tabla, la alerta pública, por ejemplo, que es más importante, fueron dadas 11 veces. De estos 11, solamente 3 cumplían con el requisito. Entonces el resto sí fue una falla. De tal manera que la alerta como está lleno de posibilidad de fallas y eso es preocupante. La única respuesta de arreglar este asunto es aumentar el número de sensores otra vez y reevaluar el algoritmo que detecta los temblores. Claro. Solamente así puede funcionar esta cosa. Muchas gracias, Krishna. Para ti mismo, sabemos que desde el 6 de septiembre pasado han tenido lugar y que concluyen justamente el día de hoy las jornadas mexicanas sobre sismos. ¿Cuál sería tu punto de vista con respecto a los resultados de los trabajos presentados más importantes de impacto justamente de cara a este aniversario de los 20 años del sismo del 85? Yo creo que las presentaciones enfatizaron los logros que hemos tenido en investigación. Es muy claro, como yo estaba mencionando, que sí ha habido un progreso sustancial en el conocimiento. Pero también quedó muy manifiesto que necesitamos, para seguir haciendo cosas bien, necesitamos aumentar el número de estaciones, necesitamos dinero para mantener las estaciones y necesitamos más profesionales. Entonces, en resumen, vamos bien. De hecho, hoy llegó el correo de un eminente profesor, uno de los más importantes sismólogos que estaba aquí con nosotros, estaba diciendo que está impresionado de lo que hemos hecho y que vamos en buen camino de sismología. Sin embargo, sigue siendo el problema del crecimiento. Yo no veo que estamos haciendo las tareas bien en este sentido. Deberíamos de crecer mucho más tanto en la instrumentación como en contratación de investigadores, buscar estudiantes, formar la nueva generación de los sismólogos. Claro. Muchas gracias, Krishna. Otro tema que a mí me parece muy importante mencionar y que fue una noticia ampliamente difundida por los medios de comunicación, la propia prensa, medios electrónicos, lo tengo aquí en mis notas, la conformación justamente del Consejo Consultivo sobre Sismos que anunció el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Juan Ramón de la Fuente, durante las jornadas mexicanas justamente de las que acaba de hacernos mención el doctor Krishna. ¿De qué manera, yo quisiera preguntarte, Carlos, es que va a participar el Instituto de Geofísica en este Consejo Consultivo y cuál es su importancia? Bueno, la importancia del Consejo Consultivo, que curiosamente se llama COCOS, en alusión un poco a la placa de COCOS, que es la responsable de los sismos, es el agrupar diferentes especialistas o estudiosos de la materia de sismología, porque lo hemos hecho a veces los sismólogos como sismólogos dedicados a nuestro tema, sin contemplar finalmente lo que estamos haciendo, de qué le sirve, por ejemplo, un arquitecto. Queda claro la relación con el ingeniero, de qué le sirve a un investigador social, a un sociólogo, a un antropólogo,
para que todo esto a final de cuentas repercuta en la sociedad. La idea del Consejo Consultivo es la participación de institutos como lo son Ingeniería, Geofísica, Geología, Geografía, el campus de Juriquilla, sociedades de mecánicas de suelos, de ingeniería sísmica. De esta manera entonces Geofísica participa, como somos los que proveemos la materia prima, el conocimiento de los sismos, la aportación es en el entendimiento del fenómeno sísmico. Y ya después cada uno de ellos va contribuyendo, los ingenieros sísmicos siguen viendo el uso de estas herramientas para diseñar los edificios. Los arquitectos seguirán mostrando edificios muy interesantes y muy bonitos, pero que son seguros, y finalmente la sociedad que va a habitar esos edificios tendrá también que saber qué hacer en todos los sismos. Son instituciones que no dependen del gobierno, que no están afiliadas a un partido político, porque lo que queremos es que sea el conocimiento el que rija cómo funciona el Consejo Consultivo sobre Sismos. Bien, muchas gracias, Carlos. Y yo quisiera, para ir cerrando este panel muy importante, el punto de vista de cada uno de ustedes tres como sismólogos en cuanto a las recomendaciones para compartirlo con el teleauditorio, que ustedes harían o a qué invitarían al público para poder consolidar una cultura para la prevención de los sismos. ¿Quién dice yo? Bueno, yo comentaría que vale la pena recordar, una mala noticia será que sigue temblando en nuestro país, que seguirá temblando, que es parte del país, que debemos de reconocerlo. La buena es que se han hecho cosas y que debemos de continuar haciéndolas, que en estos 20 años que han pasado, que lo tomemos como una fecha a partir de la cual debemos de estar preparados, no porque esperemos en un futuro muy próximo un sismo, sino porque en este país eso es un proceso normal, los sismos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues yo simplemente enfatizaría un poco lo que acaba de decir Carlos. Hay que recordar que hoy, 19 de septiembre, se celebra el Día Nacional de Protección Civil, por algo será, y finalmente creo que es importante sobre todo fomentar la cultura de la prevención sísmica. Hay que recordar que en días pasados el doctor Juan Ramón de la Fuente, justamente en estas jornadas, hizo énfasis muy importante en fomentar esta cultura de prevención de desastres, porque si bien es importante todos los avances que se den en el ámbito científico y tecnológico, para que pueda complementarse todo esto a nivel social, es necesario que esa cultura de prevención permee dentro de la sociedad en todo su conjunto. Ese sería mi comentario. Claro. ¿Habría alguna actividad, antes también, Krishna, de que nos des tu punto de vista, alguna actividad o actividades puntuales que esté realizando actualmente el Instituto de Geofísica para promover justamente esta cultura de prevención? Pues hay documentos que se producen sobre sismos, documentos muy generales, libros de investigación o cuadernos de investigación. Dentro de la página del Instituto de Geofísica y dentro de la página del Servicio Sismológico hay mucha información que la gente puede accesar, que pueden ver, en donde se habla de los efectos del sismo del 85, de otros sismos, y todo esto con la finalidad de que al tener más conocimiento la gente esté más preparada, que no tengamos un temor ante los sismos, sino que tengamos precaución ante ellos y sepamos qué hacer. Claro. Muchas gracias, Carlos. Krishna, ¿y tu punto de vista? ¿Qué podemos hacer para promover una cultura para la prevención de este tipo de fenómenos? Algunas deficiencias me parecen básicas, ¿no? Si uno va a lo largo de la costa expuestas a temblores, se da uno cuenta que hay muy poca cultura de los temblores. La gente tampoco sabe de los temblores, porque Huatulco, por ejemplo, es un lugar nuevo, hubo un temblor y la gente, yo tuve que ir, aquel entonces, la gente no sabía que temblaba en Oaxaca. La gente había venido del Distrito Federal escapando desde Monterrey para vivir en tranquilidad en la costa sin saber que temblaba. Entonces era una novedad. Creo que necesitamos hacer tareas muy básicas de distribuir folletos en cada estado, indicando la historia sísmica del estado, que la gente recuerde, que se sepa, ¿no? Entonces, este tipo de difusión a nivel muy básico es muy importante. Claro que investigación básica, pues es una cosa muy básica que hay que seguir haciendo y construir bien, pues. Claro. Pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Yo quiero agradecer en todo lo que vale la importante participación del Instituto de Geofísica, desde luego a los doctores Luis Quintanar Robles, al doctor Carlos Valdés González y al doctor Krishna Singh por habernos compartido su punto de vista en esta celebración, en este parteaguas
a 20 años justamente del sismo de 1985. Le invitamos desde luego a visitar el sitio en internet del Instituto de Geofísica y también que visite usted desde luego el sitio de Mirador Universitario para que pueda usted enterarse de la programación próxima. Desde luego, el próximo viernes damos inicio a una nueva serie con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y desde luego también le recordamos que está en nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerde, de las experiencias dolorosas bien vale la pena el aprendizaje. Contribuyamos con esto. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.